Hola, yo soy Jordi Chila Vilés, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda de la Facultad de Tecnología de la Información de primer ciclo, y yo le vengo a hablar sobre el resumen del libro de Luis Aguilar, cuarta edición. Comencemos. Pues vamos viendo lo que son introducciones de computadora y los demás lenguajes de programación. Estos son los puntos que vamos a ver a continuación de la cuarta edición de Luis Aguilar. Vamos a ver qué es una computadora, el origen de la computadora, la organización física, tanto como la memoria principal como las unidades de medida, la representación de información en la computadora. Comencemos con el origen de la computadora. La primera computadora digital de la historia de la informática fue diseñada a finales de la década de los 30 por el doctor John. La computadora fue diseñada para realizar cálculos matemáticos en física nuclear, aunque se tiene registro que la primera computadora electrónica digital fue Enigma, que se terminó en 1946 y fue financiada por el ejército de los Estados Unidos. Enigma pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 30 pies por 50. En el año 1946, el doctor John von Neumann propuso el concepto de computadora con un programa de almacenamiento que consistía en un programa cuya instrucción se almacenaba en la memoria de la computadora, para así facilitarse su uso y no sea tan compleja como la Enigma en sus conexiones de cables. ¿Qué es una computadora? Es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados capaces de ejecutar cálculos matemáticos y tomar decisiones más rápido que un ser humano. La computadora procesa un conjunto de instrucciones denominados programas. Estos programas dirigen a la computadora para realizar un conjunto de instrucciones específicas. El término de sistema de computadora o computadora se utiliza para resaltar los dos componentes muy importantes, los cuales son el hardware y el software. El software es la parte física del sistema, quiere decir la parte tangible, y el hardware es la parte lógica del sistema, que serían los programas. Organización física. La computadora consta con 5 componentes principales, las cuales son dispositivos de entrada como teclado y ratón, la dispositivo de salida, monitores e impresora, la unidad central, que sería el procesador de la computadora, la memoria principal, la memoria secundaria, que sería disquetes, USB o disco duro, o programas. Representación del texto. Se representa de manera de un código en la que uno de los símbolos del texto se le asigna a un único patrón denominado bits. Estos bits se representan con una cadena larga sucesiva de patrones, la cual solo tiene un símbolo de texto original. La representación de valor numérico. La representación de valor numérico es un programa, una rutina de bibliotecas de compilador del lenguaje de programación que se encarga de transformar las cadenas de caracteres que representan el número en su nota binaria. Lleguemos a los puntos de codificación de información, dispositivo de almacenamiento, disco magnético, disco óptico, red, web y web 2.0. ¿Qué es codificación de información? Es la información que maneja la computadora digital. Desde el punto de vista físico, las unidades de una computadora están constituidas por circuitos formados electrónicamente denominados puertas, que manejan señales eléctricas que no deberían o no hay modo de continuar, sino es que solo pueden tomar dos estados directos, cerrado y abierto, que esto se representan como ceros y uno. Dispositivo de almacenamiento, disco magnético y óptico. El disco magnético son dispositivos electromagnéticos que permiten un acceso rápido a bloques físicos de datos, y un disco óptico son los que permiten utilizar un haz láser para grabar información. Los discos magnéticos se clasifican en disquete como floppy diskette, ya que prácticamente es un desuso del disco duro. Red, web y web 2.0. Las computadoras actuales tienen implementada tarjetas de red. Anteriormente, las computadoras autónomas fueron reemplazadas por las actuales, ya que en esta tienen acceso a internet y pueden compartir, en este caso el cliente, que sería el usuario,
y el servidor, que sería el proveedor de internet, pueden acceder y pueden compartirse por medio de dispositivos de entrada o de salida. Bueno, llegamos a los tres últimos puntos de la cuarta edición del libro de Fundamentos de Programación de Gilad. El software, el lenguaje de programación y una breve historia del software. El software es un conjunto que generaliza los programas que gestionan los recursos de la computadora, tal como el proceso central, enlace de comunicación entre dispositivos periféricos. El software de aplicaciones es un conjunto de programas descritos por empresas o usuarios que instruyen a la computadora para que ejecute una tarea específica. El sistema de aplicación tiene como función principal asistir y ayudar a los usuarios de una computadora para ejecutar una tarea específica. El lenguaje de programación sirve para escribir programas que permitan la comunicación entre el usuario y la máquina. El sistema operativo, o también conocido como SO, es la parte más importante del software del sistema, ya que este controla y gestiona los recursos de la computadora. El sistema operativo asigna recursos y planifica el uso de los recursos de la tarea de la computadora. Estos recursos incluyen memoria de dispositivo de salida y de entrada, la unidad central de proceso y también los multiprogramas, que son métodos de ejecución en la que dos o más programas concurrentemente son utilizados en la misma computadora. Lenguaje de programación. Es un lenguaje formado para realizar el proceso que puede ser llevado a cabo por máquina. En primer lugar, esto suministra algoritmos adecuados, lo que comprende la instrucción de cada paso. El otro es realizar una operación correspondiente. Y dirán, ¿por qué la computadora no entiende directamente los lenguajes de programación? Esta requiere programas que traduzcan el código fuente, ya que esta no entiende directamente. Es un proceso de conversión de algoritmo escrito o pseudocódigo hasta el programa ejecutable comprensible. Estos principales tipos de lenguaje de programación se lo conoce como lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel o ensambladores, o lenguaje de alto nivel. Compilación y su fase. Compilación o compilador es un programa que traduce fuentes escritas de lenguaje de alto nivel o lenguaje máquina. El compilador depura, o sea, elimina errores de código fuente y se denomina programa ejecutable, porque ya que se ejecuta directamente las veces que desee, solo deberá de volver a compilar de nuevo los pasos anteriores para modificar o ver qué es lo que sucede con las instrucciones del programa. También este lleva una serie de pasos que sería introducir el programa, compilar el programa, verificar las corrientes o corregir los errores, obtener la extensión del programa, el enlazador o el link, ejecutar el programa. Vamos a hablar sobre una breve historia del lenguaje de programación. Aunque muchos no se dan cuenta, hoy en día estamos rodeados del lenguaje de programación. Es prácticamente lo que nos rodea, construido por códigos, las aplicaciones de los móviles, las redes sociales, los videojuegos o un programa de nuestro ordenador. Ya que esto está utilizado para escribir, se han estado creando nuevos lenguajes de programación, pero remontémonos décadas pasadas, en la que los primeros lenguajes de programación fueron la máquina de telar de Hacker, creada en 1801, utilizando los orificios de tarjetas perforadas para representar los movimientos de un brazo de máquina de tejer, con el objetivo de generar patrones decorativos automáticamente. También desde el año de 1642, en la Basílica de Pascal, inventó la Pascalina, una máquina que ayudaba a encontrar medidas de un dispositivo de ruedas. Se han sucedido numerosos inventores de aquellos entonces. En 1959, la doctora Almirante Grace Hopper lideró el equipo de desarrollo Gobble, el lenguaje por excelencia del mundo de la gestión y de los negocios. Hace muy poco tiempo, aunque todavía el mercado sigue demorando de programación de Gobble, ya que numerosas aplicaciones comerciales siguen corriendo con este lenguaje, una enumeración o número rápido de lenguaje de programación se ha ido siendo popular.
Los fundamentales de los aprendizajes de la metodología de la programación desea practicar no solo un lenguaje tradicional como es Pascal, C, C++, Java o C, sino introducir el lenguaje de programación para la web. Los programadores amplían variedades de lenguajes de programación, incluyendo el C y el C++. Para escribir aplicaciones web, algunas herramientas de programación son útiles para desarrollar aplicaciones como el HTML, técnicas, lenguajes de descripción de páginas y etc. Más que un lenguaje de programación, es la clave para programar, ya que JavaScript es un lenguaje de interpretado de guiones que facilita a los diseñadores de páginas web. Añade guiones de páginas web, modos de enlaces. También está el BBC, la respuesta de Microsoft a JavaScript basada en Visual Basic. Java, el lenguaje de programación por excelencia de todas las web. ActiveX, lenguaje de Microsoft también para simular el lenguaje de la característica de Java. C, el verdadero competidor de Java, creado por Microsoft. Y el XML, el lenguaje de marcación que resuelve las limitaciones de HTML y creador de una nueva plataforma de programación de la web. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Mi conclusión: se puede decir que la programación estructurada nació de la intención de facilitar a los programadores el proceso de crear programas mediante estructuras lógicas y comprensibles de una persona. Bueno, eso era todo, gracias por observar, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.